realidad lo escuchamos. Reglamentación de eso no va a restringirla. Es decir, que si hablamos de equidad, de igualdad de partes y de igualdad de armas, todos estamos incluidos en esa relación. Y la proximidad del tribunal no puede existir con ninguna de ellas. No se pide ningún beneficio para alguien en particular. Eso es lo que quiero plantear como primera cuestión y que me parece esencial. Esencial que la gente entienda. No solamente nosotros, porque todos nosotros lo sabemos, pero que la gente entienda. La segunda cuestión, que me parece todavía más compleja en este caso, tiene que ver con el lugar donde se desarrollaron estos encuentros deportivos o algunos de estos encuentros deportivos. Mire, cada cual practica deporte donde quiera, pero cuando uno tiene las responsabilidades de ser un agente del Estado, una función pública como la de un fiscal, de un juez, de ninguna manera puede tomar parte en un evento deportivo que se desarrolla en la casa de una persona que tiene justamente el cargo de presidente de la nación, o que aspiró en algún momento a cumplir con ese cargo, porque hay indudablemente una proximidad que genera un temor objetivo de parcialidad o un temor objetivo de falta de objetividad. Aquí no se trata, como falsamente también se anda diciendo, se dice por algún lugar, de que hay que demostrar que esa falta de objetividad o falta de imparcialidad se materializa en actos concretos del proceso. No, eso es falso. Lo que hay que demostrar básicamente es que exista esa circunstancia, una circunstancia objetiva que permita conjurar ese tipo de temor. Y repito, si bien esto está desarrollado con mucha extensión respecto de los magistrados, también le cabe a los fiscales. Existe abundante doctrina y jurisprudencia, por ejemplo, Cafferata Nores. Mire, como tengo poco tiempo, no quiero extenderme mucho en citas bibliográficas, pero simplemente me remito a un artículo bastante completo, bastante interesante, de Natalia Argenti, Temor objetivo de falta de objetividad, y a mayor abundamiento debo citar el trabajo de uno de los distinguidísimos abogados que trabajan como defensores en este proceso, el doctor Nicolás Guzmán, que habla justamente sobre, en su artículo, sobre la objetividad del fiscal o el espíritu de autocrítica. Es decir, que estamos frente a cuestiones que tienen que ver con valores normativos, y estos valores normativos se traducen en el análisis de conductas, y repito, y estas conductas se dan por circunstancias objetivas que generan temor. Miren, no puedo dejar de mencionar, no quiero dejar de mencionar que a nivel internacional también existen estos parámetros. Y si bien se refiere específicamente a lo que tiene que ver con los jueces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, justamente cuando habla de los magistrados, lo habla específicamente de los jueces, dice que no solamente hay que actuar de una manera que aleje este temor de las partes, sino que también tiene que hacerse cualquier esfuerzo o todo esfuerzo para que esta cuestión sea clara, cristalina frente a lo que las partes podemos observar y lo que puede observar la sociedad toda. Quiero hacer referencia fundamentalmente, y aquí me voy a desarrollar, voy a explicar un poquito más, es que esa quinta de la que estamos hablando, la Quinta de los Abrojos, no era cualquier lugar. Es posible que se jugaran torneos. Pero lo cierto, y es como aparece en un escrito, en un libro sobre la bibliografía de Mauricio Macri, que justamente fue escrita por la periodista Laura Di Marco y aprobada por el propio presidente de la Nación, por el expresidente, en donde da cuenta de que ahí no iba cualquiera. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche no lo hacen en la Quinta Presidencial de Olivos, sino ser invitados, dice. A San Miguel, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad
del que no goza cualquier persona o cualquier ministro. Es decir, nosotros estamos frente a una situación muy compleja. Y repito, más allá de las intenciones y los espíritus deportivos que pueda tener cada persona, lo cierto es que estos eventos se dan en un contexto muy particular, muy particular. Y ese contexto particular, que es imprescindible analizar cada vez que uno hace una evaluación de algún hecho concreto, tiene como telón de fondo las interferencias permanentes y sistemáticas que se hicieron desde el gobierno de Mauricio Macri sobre el funcionamiento de la justicia, y que todos conocemos, lo cual redoblaba la obligación de no tener contactos con ningún funcionario, ni con Patricia Bullrich, ni con ninguna persona que estuviera desarrollando funciones ejecutivas, cualquiera hubiese sido el motivo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nunca, en los casi 40 años de democracia que tenemos, ocurrieron hechos de tanta gravedad. Y no me voy a extender a todos porque los conocemos, pero me permito recordar, por ejemplo, que el expresidente de la Nación intentó nombrar por decreto a 2 ministros del Poder, a 2 ministros de la Corte, una cuestión que no tiene nada que ver con la historia democrática argentina, que se obligó a la Procuradora General de la Nación a renunciar, se obligó a la Procuradora General de la Nación a renunciar. El presidente, el dueño de la Quinta, hacía esto públicamente. Y otros episodios no menos graves que ocurrieron en el Consejo de la Magistratura, la manera como se integró la Oficina Anticorrupción, la UIF, los ataques a jueces laborales, el despido de 2 jueces que integran el Fuero Penal Federal, me refiero al doctor Ballestero y al doctor Freiler. Y como si esto fuera poco, el funcionamiento de un aparato de inteligencia que hacía espionaje ilegal, y del cual nos fuimos enterando a medida que fueron pasando los años, pero que ya había sido denunciado. Es decir, todas estas cuestiones no son cosas que nos enteramos después del 2019, ya venían siendo denunciadas por nosotros, abogados, y por una enorme cantidad de organismos que se dedican justamente a la tutela de los derechos humanos, que no puede ser desconocida. Con lo cual, había un doble deber de no aproximarse a estos funcionarios. No le digo, cada cual podrá tener su ideología, cada cual tendrá sus simpatías, pero cuando actúan como funcionarios y deben velar por el servicio de administración de justicia, en estas cuestiones tenemos que ser extremadamente prudentes. Y creo que en este caso esas circunstancias no se dieron. Vamos a escuchar con mucha atención al señor fiscal cuáles son los argumentos que nos pueden dar. Y por supuesto, por un principio de bilateralidad, le voy a pedir, señor presidente, que en caso de ser necesario, nos permita a las defensas ejercer nuestro derecho de réplica respecto de lo que el doctor Luciani pueda indicarnos. Es todo, gracias por el tiempo que me ha dado. Al contrario, doctor. Le adelanto que en materia de réplicas no están previstas ni réplicas ni dúplicas, de modo tal que no se van a conferir. Ambas posiciones van a quedar reflejadas a partir de las exposiciones que han desarrollado, los escritos que se han presentado. De modo tal que vamos a continuar. Doctor Cisneros, no sé si alguna otra defensa ha solicitado hacer uso de la palabra. Señor presidente, el doctor Paruolo solicitó. Le damos la palabra al doctor Paruolo. Lo escuchamos, doctor. Gracias, señor presidente. Bien, lo que esta defensa concretamente necesita manifestar por esta vía es cuál es la, si queremos decir, la pretensión o cuál es la afectación de mi asistido ante los hechos que voy a relatar. Y el núcleo